postdoc consiste en investigar el efecto que tienen diferentes tasas de fertilización en el vigor y cómo controlar el vigor a través de la aplicación de nitrógeno. Y trabajo con principalmente uvas y en concreto estoy haciéndolo con una variedad blanca, Riesling. Crecí en Tenerife, como comenté antes, y siempre tuve mucha pasión por biología. Así que cuando terminé de estudiar en el instituto y me tocó empezar a ir a la universidad, me mudé a Madrid y allí estudié biología y durante una clase de biología aplicada a la industria estudiamos cómo se elaboraba el vino y la cerveza. Y la parte del vino me fascinó, me encantó. En concreto recuerdo que parte de la clase era ver cómo diferentes enzimas podían cambiar el perfil aromático de los vinos. Y eso me resultó tan increíble que a partir de entonces decidí unirme a una clase de cata para comprobar que eso fuese cierto, porque hasta ese punto en mi vida para mí el vino sabía a vino. No tenía claro que pudiese ser algo tan complejo. Y después de tomar esas clases de cata, donde nos enseñaron cómo catar vino, a reconocer distintos aromas, cuáles son las faltas que pueden tener los vinos, quise saber más y parte de mi máster implicaba hacer investigación. Y yo a propósito elegí un grupo en una universidad distinta que estaba estudiando aspectos relacionados con la viticultura. Y el profesor que me acogió, al que estaré eternamente agradecida, se llama José Ramón Lizarrague, en la Universidad Politécnica de Madrid, me permitió hacer una pequeña estadía en su empresa. Él tenía una empresa de consultoría y gestión de viñedos y bodegas. Y además tenía clientes por todo el territorio nacional. Así que trabajar para él me permitió viajar a distintos puntos a lo largo de todo el territorio español. Y España, la verdad es que es un país maravilloso para enamorarse de la viticultura, porque tiene paisajes y regiones con climas tan distintos que la forma en la que se cultiva la uva cambia mucho. Y además tiene un toque muy personal, como muy identificativo. Entonces, parte de mi trabajo para esta empresa fue ir a la región de Jerez de la Frontera, que tiene suelos de albariza preciosos y además tienen tipos de poda muy únicos. También fuimos a Galicia, donde tienen completamente los problemas opuestos. Hay mucha lluvia, la humedad en el clima es muy alta. Entonces allí cultivan la uva en un sistema de emparrado muy distinto al resto del país para que los racimos cuelguen y eso permita que estén más aireados y reduzca la posibilidad de tener infecciones. Y ese aspecto de viajar a todos estos sitios tan distintos y ver cómo las técnicas vitícolas se adaptaban al entorno, un poco como si hubiese un acuerdo o un matrimonio entre lo que la tierra puede darnos y lo que nosotros hacemos con la tierra, fue lo que ya definitivamente me hizo enamorarme por completo de la industria. Y como me sentía que todavía no sabía suficiente al terminar el máster, porque fue solamente un año, y mis estudios anteriores eran en biología molecular, decidí venir al estado de Washington para trabajar con el mejor de los mejores, que es el doctor Marcus Keller, y vine aquí para hacer mi doctorado y obtener mi PhD en viticultura. Una de las principales diferencias que había entre el trabajo que hice cuando estaba en España y el trabajo que he hecho aquí en Washington está relacionado con el objetivo último del método de producción. En Toledo, cuando estaba haciendo mi máster, cultivábamos uvas y eran uvas blancas, pero el objetivo final no era vender vino, no era producir vino y venderlo, sino que era hacer vino para luego
a producir brandy, que es un producto destilado de vino, y en ese caso concreto pues de estas uvas blancas, era la variedad Irene. Y todos los métodos de diferentes tipos de riego que investigábamos tenían como objetivo lograr el mayor rendimiento posible, porque al fin y al cabo esto se trataba de una empresa y lo que querían era producir la mayor cantidad de fruta y que tuviese el mayor contenido de azúcar para después producir el brandy. Sin embargo, en Washington, aunque también trabajé con riego, el objetivo era completamente distinto. Aquí lo que queríamos investigar era si cambiando la técnica de riego podíamos producir vinos de mucha mayor calidad. Similar a lo que ocurre en Toledo, que también pasa aquí en Washington, es que el verano es muy cálido y hay alta incidencia de luz solar. Y eso para determinado tipo de variedades de uva puede ser contraproducente, porque por un lado, altas temperaturas y alta exposición a la luz solar pueden disminuir el contenido de acidez, que en vinos blancos nos interesa, y también las variedades que tienen esa tipicidad y que son aromáticas, como es por ejemplo Riesling, puede perder alguno de esos descriptores, ¿no? Cuando el clima es muy cálido. Y eso fue precisamente lo que estuvimos estudiando aquí. Queríamos ver si utilizando distintos tipos de riego podíamos conservar agua, que es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en el contexto del cambio climático, pero sin perder la calidad o la tipicidad de estas uvas aromáticas. Así que era mucho más un juego de sutileza y de calidad en comparación con lo que habíamos hecho en Toledo, que era maximizar la producción. Y esa es una de las cosas que fueron completamente distintas entre mi máster y mi doctorado. Siempre que me preguntan por qué he querido dedicarme a la investigación y a la ciencia, la verdad es que no sé muy bien qué responder, pero mucha gente de mi familia me cuenta que ya desde pequeñita, cuando me regalaban una muñeca, en vez de querer jugar con ella, yo siempre quería abrirla para investigar los distintos componentes y saber por qué la muñeca lloraba o por qué la muñeca cerraba los ojos. Así que si tú eres también una de esas personas que necesitas saber el porqué de las cosas, entonces definitivamente tienes lo que hay que tener para convertirte en un científico y en un investigador. Y un consejo que me gustaría darle a las personas que quieran dedicarse a la ciencia es que la ciencia avanza cuando cometemos errores, cuando planteamos hipótesis que luego quedan refutadas porque todos los datos que has recogido te están diciendo completamente lo contrario a lo que tú inicialmente pensabas. Así que mi mayor consejo es aprender a tolerar la frustración y aprender a abrazar, no lo llamaría los fallos, pero sí todos esos pequeños errores que se van acumulando, porque precisamente esa es la forma en la que la ciencia avanza. Yo tengo una hipótesis, hago un experimento y lo diseño para ver si esa hipótesis es cierta o no, y si no es cierta, esa información es muy valiosa y tengo que compartirla con el resto del mundo para que nadie vuelva a invertir tiempo y energía en tratar de comprobar esa hipótesis que yo ya sé que no es cierta. Así que mi mayor consejo es, si sientes mucha curiosidad y te gusta saber cómo funciona el mundo, por favor, conviértete en un científico, porque hacen mucha falta. Y parte del proceso de ser científico es cometer fallos, así que abrázalos porque son parte de tu progreso también. Y ellos ayudan a que la ciencia avance.